¿Es Ballerina una buena película? Es más, ¿es una buena película de la saga John Wick? ¿En qué punto cronológico de la saga se ubica y qué debes saber antes de ir al cine? ¿Cuál es la importancia del papel de Keanu Reeves en la película? ¿Qué planes futuros hay para la saga? ¿Tiene una escena post-créditos? Muy bien, amigos, aquí vuestro maestro. Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis preparados para mi análisis de Ballerina, el spin-off de John Wick. En este vídeo voy a hablaros de los puntos más importantes de la película y de todo lo que está relacionado con John Wick. Te dejo mi vídeo sin spoilers de la película por aquí arriba en una tarjetita muy hermosa y en la descripción, además de la lista de reproducción de todos los vídeos que le he dedicado a la saga, desde la primera, así que prepárate. Gracias por haber escogido este vídeo de todos los que hay en YouTube y procedamos a hablar de las conexiones que tiene la película. Ballerina nos sitúa entre los eventos de John Wick 3 y John Wick 4. Al igual que sus predecesoras, seguimos a un personaje que quiere venganza, esta vez por una persona y no por un perrete. Me ha parecido una muy buena historia de venganza que se siente clásica, de la vieja escuela, presentándonos una situación llena de odio y de furia, centrada en una nueva facción llamada La Secta, donde un hombre que se hace llamar el Canciller, que está interpretado por un fantástico Gabriel Byrne, adoctrina a niños para su particular pueblo en las montañas de Austria. Una de las cosas que más me han gustado de la película es como todo se siente parte del mundo de John Wick. Realmente han sabido utilizar todo lo que tenían para que todo fuese orgánico. Tenemos de vuelta a Ian McShane como Winston, tenemos a Lance Reddick como Sharon, que en paz descanse el actor, por cierto, tenemos a Anjelica Huston de vuelta como la directora de la Ruska Roma y también tenemos de vuelta al bono de Keanu Reeves para ser John Wick una vez más, a pesar del final de la cuarta película. Creo que a Ballerina le puedes perdonar cualquier tipo de crítica solo por tener de vuelta a todos estos actores y actrices para verlos una vez más en pantalla. Esto lo digo porque pocas sagas saben hacer esto tan bien, ya que por ejemplo, como ocurre con Marvel Studios o con Star Wars, muchas veces cuesta disponer de ese personaje en cuestión por la propia agenda del actor o porque no se ha llegado a un acuerdo. Para mí lo que hace esta película es un regalo que yo como espectador valoro muchísimo. Me gusta que se le haya dado un poco de peso dramático al personaje de Eve y que hayamos visto su crecimiento en la Ruska Roma, entrenando duramente para convertirse en una Kikimora, un ser de la mitología eslava que precisamente tiene una parte buena y una parte mala. Que la idea de la película sea que veamos como al final, sin importar las decisiones que tomemos, todos somos parte de un sistema que no va a cambiar, me encanta. La Ruska Roma no se diferencia nada de la secta del Canciller. Ambos adoptan niños para ser adoctrinados y convertirlos en máquinas de matar. Hay una sutil diferencia en cómo la secta del Canciller finge una vida idílica en un pueblo de las montañas, mientras que la Ruska Roma lo hace de una forma mucho más profesional. Lo que sí que es cierto es que la Ruska Roma deja que te vayas si esa es tu decisión, muy a diferencia de la secta del Canciller. La Ruska Roma permite que te vayas sin que haya obligación de volver ni te quieran matar, pero sí que es cierto que el uso que te da el sistema no deja de ser el mismo. Este aprendizaje me ha parecido un gran acierto para mostrarnos la intríngulis de la Ruska Roma y cómo sus asesinos se convierten en máquinas de matar. Vemos sus entrenamientos, vemos las heridas que sufren las bailarinas en los pies, que sabemos luego les van a servir para soportar ya no solamente esos tacones en sus misiones, sino para aprender a lidiar con un dolor insoportable en una zona del cuerpo tan jodida como es la de los pies. Vemos también la importancia de los tatuajes y cómo sirven para iniciarte y bautizarte en ciertos momentos de tu vida. Y hablando de bautizos, me encanta que para iniciarte en lo que es las misiones de la Ruska Roma tengas que matar a una Kikimora que puede ser tú dentro de 10 años por razones que desconocemos. Quizás ha desobedecido al plan o quizás simplemente tiene que servir como ejemplo. Para mí son detalles que expanden mucho más el lore de John Wick de una forma fantástica que a mí me ha encantado. Además, todas las escenas de Keanu Reeves como John, exceptuando una en concreto, se sienten muy orgánicas. Realmente la película se esfuerza en respetar el legado que se le ha dado y conectar perfectamente con un punto de la historia de la saga que es muy concreto, el punto en el que John es perseguido por la alta mesa tras haberse saltado las normas del Continental. Ahora bien, lo que vuelve a esta película inesperada es que no sabes si realmente la decisión que han tomado puede ser bastante complicada de entender. Ana de Armas se ha dejado la piel en esta película y se nota. En la página oficial de Lionsgate hay un montón de detrás de las cámaras donde puedes ver ciertas escenas y ciertos ensayos, además de entrevistas, donde puedes ver cómo esta chica lo ha dado todo. Y ese creo que es uno de los puntos más importantes de la película, el cómo tenemos que ver este arduo entrenamiento, donde pasamos de una niña frágil que se bautiza en sangre salvando la vida de su padre a una mujer llena de odio y resentimiento hacia quien le arrebató lo que más quería en el mundo. La premisa es literalmente la misma que la de toda la saga de John Wick, girando
en torno a las consecuencias de nuestras acciones, a cómo el saltarte las reglas trae consigo graves consecuencias. El canciller tiene que enfrentarse a las consecuencias de la decisión de matar al padre de Eve, e Eve tiene que enfrentarse a las consecuencias de ir a por el canciller saltándose las reglas de la Rusca Roma. Temas como el destino, las decisiones y las consecuencias de nuestros actos son recurrentes en la saga, y la película creo que ha hecho un muy buen trabajo reflexionando sobre todo esto mientras tenemos altas dosis de acción. La acción es uno de los puntos más fuertes de la película sin dudas. A mí en lo personal me ha encantado y por lo que sé, el mismo equipo de las películas anteriores ha participado en esta, que ha sido dirigida por Lynn Wiseman y no Chad Stahelski, que ha sido el director de toda la saga. Esto para mí es importante porque es que a nivel de dirección la película se siente similar pero no parecida al resto. Y con esto me refiero a que no hay una escena de acción que me haya sorprendido como si pasó con cada una de las películas de John Wick. Desde la discoteca en John Wick 1, el concierto de John Wick 2, la pelea final del Continental en John Wick 3 o la impresionante escena en París, para mí al menos ha pasado a ser historia del cine de acción como en su día fue Matrix. Creo que John Wick es una saga que ha reinventado el género que parecía estancado en cierto punto de la historia, ofreciéndonos un soplo de aire fresco con unas coreografías impresionantes y escenas que son inolvidables. Fíjate si soy fan de la saga que he participado en la campaña que ha hecho Planeta de Agostini en este coleccionable del Mustang de John Wick que puedes construir por ti mismo. Es imposible amar el género de acción y no amar esta saga. Y eso no impide que la acción de Valerina sea buena. O sea, es que es buena de cojones, pero no es inolvidable. Lo más destacado para mí es el impresionante trabajo que se ha hecho con escenas de acción como por ejemplo la de lanzallamas que ocurre en el tercer acto. Son escenas que yo al menos al verlas no podía parar de pensar lo complicado que habrá sido rodar todo esto con el fuego, los especialistas y sobre todo el entorno. Y esto lo digo como algo que no es negativo, sino que es algo que se siente diferente. Y creo que esa es la intención, lo que tenemos que entender. Anna se deja la piel en todas las escenas de acción y se siente muy diferente a John Wick. Creo que el punto es este, el hecho de que entendamos de que esto es una rama de la saga de John Wick sin John Wick. Lo digo porque es que cuando aparece Keanu Reeves todo se vuelve preciso, contundente y te diría que hasta fascinante. Con Anna todo también es fascinante, pero se siente impreciso y erróneo, porque es que hay algo que la película ha hecho extremadamente bien en presentar, que es a una mujer cargando con todo el peso de la acción y lo que ello supone. Hay un momento de la película que ilustra esto que os estoy diciendo, y es el de Eve entrenando con uno de sus compañeros asesinos, perdiendo un asalto tras otro. Nogi, que es el personaje interpretado por Sharon Duncan, sirve de guía en este proceso, una especie de maestra de armas que le presenta a Eve la siguiente situación: no estás dominando el combate y estás luchando bajo los términos de tu adversario, tienes que luchar como una mujer. Y esto no implica darle una bofetada o rasgarle con las uñas, sino básicamente aprovecharte de sus puntos débiles, como por ejemplo sus pelotas. Esto me parece un detalle magnífico que quiero destacar porque es que te sirve para darte cuenta de que sí, por la complexión y el tamaño de Eve tiene que esforzarse el doble para reventar a un tipo que le saca 2 cabezas. Y creo que de todas las películas de acción protagonizadas por una mujer, esta es una de mis favoritas, por no decir la que más. Como vemos, Eve tiene que utilizar todo lo que hay en su entorno para sobreponerse a una situación. Con John sabemos que hay pistolas, metralletas e incluso escopetas, de vez en cuando algún cuchillo, pero creo que se entiende. Eve tiene que utilizar todo lo que hay a su alrededor como arma para compensar sus carencias, siendo uno de los detalles que más me ha gustado de la película, porque es que si te fijas en todas las escenas de acción, Ana de Armas utiliza no solamente pistolas y cuchillos, sino jarrones, vasos, sartenes, bandejas, de todo. Y como es un clásico en la saga, Valerina no se esconde en buscar las escenas más surrealistas posibles para que aplaudas lo grotesco y visceral que es todo. Esto lo digo por escenas como la del local de Frank, donde Eve va a comprar unas armas, pero la secta del canciller irrumpe para que tenga que improvisar con lo que encuentra ahí, ya sea con martillos, ya sea con sillas, ya sea con palos o con granadas. Una escena que es brutal. Es como que tú ves todas las escenas de las granadas y dices, ¡buah! Es imposible que te puedas salvar de todo esto sin tener un solo rasguño, pero vamos a ver. Hemos visto a Keanu sobrevivir a una caída con golpes mortales desde una azotea, atropellos múltiples en el Arco de Triunfo de París y una caída interminable por las escaleras del Sagrado Corazón. Lo que hace a Eve en esta película sigue la misma línea de la saga y me parece genial que esto se mantenga intacto. Escenas como la del lanzallamas, el restaurante o la del hielo me parecen brutales. Hay un momento que se sitúa 2 meses después donde Eve vuelve sobre sus pasos recogiendo los cuchillos utilizados y mostrándonos el panorama que ha dejado a su paso. Esto me parece genial porque es que subvierte lo que solemos ver normalmente en películas de acción de este estilo y sobre todo en lo que es la saga de John Wick. En vez de ver cómo hemos llegado hasta este punto, volvemos sobre nuestros pasos para que no se sienta todo tan repetitivo. Al igual que el resto de la saga, seguimos a través de la violencia una historia donde palabras como redención o vuelta atrás no existen. El objetivo es el que es y nada detendrá a nuestra protagonista hasta que lo consiga. A nivel fotografía, la película me parece preciosa, tanto en las escenas de noche como en el club o la montaña, ya que se ven perfectamente, algo que yo valoro mucho como espectador, ya que
vivimos en una época del cine y las series donde se busca siempre una iluminación extremadamente natural, llevando a que yo al menos no vea absolutamente nada. Y no por hacer un chiste sobre Minik, para nada. ¿Puede ser Ana de Armas la persona que herede el legado de Keanu Reeves en una nueva serie para la franquicia? Yo creo que sí. A mí No Time to Die de James Bond me encantó y creo que en esta película Ana de Armas ha dado la talla de una forma espectacular, llevándome a desearle lo mejor a esta película en taquilla para que podamos tener una secuela. He podido ir a un preestreno en cines y la sala estaba reventada, así que confío que el boca a oreja funcione lo suficiente para que la película sea mínimamente rentable y se planteen algo en el futuro. Ahora, la pregunta es, ¿esto puede funcionar sin Keanu Reeves? Uno de los grandes llamamientos de la película es la aparición de Keanu Reeves, una aparición que generó muchas preguntas por la cronología de la película. Sabemos que se sitúa entre John Wick 3 y John Wick 4, así que ¿en qué momento John ha vuelto a la Rusca Roma para hacerles un favor? Remirando toda la saga para este vídeo, no hay ni un solo momento en el que haya dado tiempo físico a John de viajar hasta ese pequeño pueblo austriaco para cobrarse un favor y detener a Eve. Por lo que sabemos lo ocurrido en John Wick 2, sabemos que tuvo que huir de la alta mesa y de la recompensa que había sobre su cabeza. Esto nos llevó a John Wick 3 con un John desesperado que le pedía ayuda a la Rusca Roma utilizando ese último favor para con sus servicios, el llamado el ticket de salida. Sabemos por la directora que los huérfanos pueden escoger lo que quieran, quedarse o irse. Sabemos que quedarse implica pagar un precio y John se lo cobró en un momento de necesidad en el que quería hablar con el anciano para pedirle que le perdonase la vida, pudiendo recordar así a su esposa. Tras esto John sabemos que se corta el dedo demostrándole así al anciano lealtad a la alta mesa, jurándole además que mataría a Winston, ya que ese era el contrato. Solo de esta manera podría salvar su vida y que le dejasen de perseguir. Como sabemos por John Wick 3, John se pasó todo eso por el forro de los huevos y se unió a Winston contra la alta mesa. Reglas y consecuencias. Como sabemos, John terminó reventado en el suelo porque Winston le pegó un par de tiros salvándole la vida, cayendo eso sí por la azotea del Continental, llevándonos a la escena de la cuarta película donde John vuelve de nuevo al desierto matando al anciano, rompiendo así con la rueda de la alta mesa y de paso hacer un poquito de limpieza. Así que, de nuevo, pregunto, ¿en qué momento John ha tenido tiempo desde que se corta el dedo en el desierto, viaja al Continental para luchar contra la alta mesa otra vez y viaja de nuevo al desierto a matar al anciano para ir a Austria a pagarle un favor a la Rusca Roma? En la película, como sabemos, John no tiene el dedo que se cortó y como sabemos por la cuarta película, el Continental fue destruido por el Marqués en nada más y menos que en los 10 primeros minutos de metraje. Tal y como termina Ballerina, tanto Winston como Sharon siguen en el Continental, le dan asilo a Eve porque como sabemos el Continental está consagrado, a pleno rendimiento. Así que, ¿en qué momento entre que John vuelve del desierto en la tercera película recibe una llamada de la Rusca Roma para ir a por Eve en Austria? La respuesta es... ¡fantástico, Ralph! Aunque para mí no tenga ningún tipo de sentido esta aparición, y más si tenemos en cuenta que no hay ningún tipo de hueco físico posible en el que esto haya podido ocurrir, simplemente ha ocurrido y ya está. Me he fijado en detalles como el traje que lleva John, que es exactamente el mismo que lleva justo tras volver de visitar al anciano. Ni siquiera tendría sentido en la cuarta película cuando John vuelve a la Rusca Roma porque es que ahí no hay Continental y Sharon está muerto. Así que solo podemos pensar que en el lapso de tiempo de volver a Nueva York ha recibido una llamada de la directora de la Rusca Roma que seguramente habrá sido informada del perdón que ha recibido John y que vuelva a estar operativo para la alta mesa. Todo esto tiene que haber ocurrido antes de que John vuelva a Nueva York, antes de que llegue al Continental para reventar a la alta mesa, proteger a Winston y ser considerado muerto entre John Wick 3 y John Wick 4. Por lo que yo recuerdo de Ballerina, la cual lamentablemente no he podido ver más que una vez, la directora no muestra heridas en las manos justo cuando hace esa llamada, ya que como sabemos en John Wick 3 la alta mesa castiga a la directora por haber ayudado a John Wick atravesándole las dos manos con una katana. Si tenemos en cuenta que el Continental fue desconsagrado tras la vuelta de John Wick a Nueva York, al final de la 3, me peta la vena porque veo imposible que lo de Ballerina ocurra. La saga nunca ha mostrado tanta información en pantalla como ocurre en Ballerina. Pasamos de un flashback de hace 12 años en los que Winston recoge a Eve para entregar a la Rusca Roma a luego 2 meses después de su primer trabajo hasta que llega el canciller. Entiendo que la vuelta de John tiene que ser en este momento en el que después de perder un dedo y entender que los actos tienen consecuencias, ayude a Eve porque simpatiza con ella, con su causa o porque él mismo está en una especie de catarsis personal. Aunque valoro mucho haber traído a Keanu Reeves de vuelta otra vez, para mí no tiene ningún tipo de sentido que sea en este momento. Tendría que haber sido justo antes de la primera película o te diría que incluso después, no aquí y ahora. Me parece genial que sea para justificar por qué John no mata a Eve en ningún momento y simplemente le advierte que vuelva a casa. Pero para mí, como fan de la saga, no me funciona, a más vueltas le doy.
Me gusta que hayamos visto cómo, aunque el sistema no se pueda destruir, nosotros podemos cambiar. También me gusta que veamos cómo Winston está muy relacionado con la Ruska Roma, ya que como vimos en John Wick 4 tenía un tatuaje que nos demostraba que en algún momento había estado trabajando para ellos, o criado, vete tú a saber. Como sabemos por la serie del Continental, que te analicé en este canal y que te la dejo por aquí arriba y también en la descripción, en ningún momento se explora cómo Winston se acerca a la Ruska Roma, ni siquiera desde sus inicios, pero bueno, simples detalles. Tampoco sabremos cómo el personaje de Norman Reedus no ha sido juzgado por matar gente en el Continental, ni cómo ha conseguido una cama con un gotero de sangre para sobrevivir a sus heridas. Únicamente importa que su hija ha podido volver junto a él y ya está. Eve de alguna forma ha podido cerrar esa herida que dejó la muerte de su padre. Al menos una niña podrá tener la vida que ella nunca tuvo. Quizás habría desarrollado más el vínculo con Lena, la hermana que por sorpresa se revela en el tercer acto de la película. Pensaba que estaba muerta todo este tiempo. Como no quedaba mucho más metraje, ha tenido que pasar esto y ya. Su muerte sirve para que veamos cómo al canciller le da absolutamente igual quién viva o quién muera en su comunidad. Mientras no afecte su status quo, me da igual todo. Me habría gustado ver cómo Eve y su hermana tenían que lidiar con los pueblerinos, ya que habría sido interesante que Lena lo hubiese pasado mal al tener que escoger entre su hermana y la gente con la que ha crecido. Lo que me queda claro es que la puerta al final de la película en realidad es una puerta que queda abierta para una posible secuela donde Eve, igual que pasó con John en la tercera entrega, tenga que huir de la alta mesa y de la recompensa que han puesto sobre su cabeza. Una recompensa que ha puesto la propia Ruska Roma por haber desobedecido sus órdenes y por haberse convertido, como no, en un peligro para ellos. Lo que pasará con la secta y la relación que tiene con la Ruska Roma y sobre todo lo que piensa la alta mesa de todo esto, supongo que se desarrollará en una secuela si es que la hacen. Por lo que vemos en John Wick 4, la vida de Eve no parece ser demasiado larga, ya que el marqués está sentado en lo que parece ser el teatro que regentaba la directora, un personaje cuyo destino en la cuarta entrega no sabemos cuál es. Creo que una escena post créditos habría funcionado para cerrar ciertas preguntas como esta, igual que pasó en la cuarta entrega, donde como sabemos vimos al personaje interpretado por Donnie Yen yendo a reunirse con su hija hasta que a priori parecía chocar con la hija del difunto personaje interpretado por Hiroyuki Sanada. A pesar de todas las críticas que pueda haber sacado de la película, creo que es una gran película de la saga John Wick, que a pesar de lo bien que conecta ciertas cosas y otras en cambio no tanto, se siente muy sólida, con un apartado sonoro increíble y unas escenas de acción que mantienen el espíritu de la saga bien fresco y bien intacto. Quizás no es tan memorable como otras películas de la saga, aunque creo que lo de las granadas puede entrar en ese apartado de escenas inolvidables, y creo que la presencia de Keanu se nota y mucho. Suma puntos a un spin-off que formará parte de una franquicia que ya planea su quinta entrega como secuela directa de la cuarta, con una serie animada en producción que explorará los orígenes del personaje de John Wick, además de otros proyectos sobre la mesa centrados en otros personajes. Queda claro que John Wick es una saga que está muy viva y Valerina demuestra que hay vida más allá de Keanu, aunque no podamos olvidarnos de él. Si te ha gustado ese vídeo, te puedes dejar un buen like, que nunca está de más, y si no, lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias a mis patrons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres ser un mecenas que apoye fuertemente el canal todos los meses. Las camisetas están en la descripción, código maestro y te llevas un regalito. Y sin más, un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos como no en el siguiente. Ballerina Cappuccina. Mi è la moglie di Cappuccino Assassino e ama la musica la sua passione è il ballerino Lololo. È la moglie di Cappuccino Assassino. Ballerina Cappuccina. Mi